Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, lunes 18 de agosto del 2025, con 28 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional, y muchísima brisa, ¿eh? Ustedes saben que anduvo por aquí, por el Caribe, y está por allá, por la costa en el norte. Se siente algunas de las colas y los rezagos del huracán, bueno, tormenta tropical Eric, bueno, huracán porque llegó a tener hasta categoría 5. Por suerte, desvió hacia Franco oeste, norte, y le salió por allá por la esquina a Puerto Rico y no hubo grandes daños, porque siempre chocan en Puerto Rico y se desvían más al norte y a nosotros nos queda mucha agua, pero no pasó eso. Y aquí, por cierto, habían unas amistades de mi hijo que estaban acá y teníamos mexicanas, y teníamos la duda de si iban a tener vuelo ayer. Por suerte, los vuelos en San Juan y los puertos se habían suspendido y los vuelos hasta el mediodía estuvieron suspendidos. Ya salieron a las 3 de la tarde sin ningún problema. Llegaron, está todo bien. Qué bueno. Ha habido mucha lluvia por el norte, por Santiago, San Juan, el sur, pero no por el ciclón por el huracán sino por condiciones atmosféricas de la zona. Fíjense que aquí en Santo Domingo, la hora estamos esperando lluvia desde el sábado y ahorita en la mañana fue que hubo una lloviznita por ahí. Pero qué bien, qué bueno. Una lloviznita, llovió café, a algunos les llovió, ojalá que llueva café, que fueron los agraciados con las designaciones del presidente Abinader, y a otros le cayó pues lo que merecían, gas, porque realmente venían dando traspiés en sus funciones. Vamos ahorita a pasar revista a lo que sucedió, los decretos del presidente, las sustituciones, los cambios, sus implicaciones, más o menos a ver lo que hay quizás detrás, porque recuérdese que ya el presidente empezó con algunos movimientos, Magín Díaz, que sustituyó a Jochi Vicente en Hacienda, ¿verdad? Bueno, por ahí. Pero bien, otra noticia importante, el presidente estuvo el sábado por Punta Catalina, allá abajo, por Nizao, por esa zona, revisando, participando, dándole solidaridad y apoyo a los trabajos que se estaban haciendo para la reparación del pinche en la caldera de Punta Catalina. También comentaremos algo al respecto. El viernes habíamos dicho las declaraciones de don Celso, pidiendo paciencia a la población que estaba encandilada. Realmente había muchos apagones en todo el país, era generalizado, porque además de Punta Catalina salió Ciba aquí en Boca Chica y Los Minas 2 también. O sea, se dio una especie de tormenta perfecta con un aumento de la temperatura y una elevada demanda de electricidad, como decía el ministro Santos, el amigo Joel Santos, en estos días, que llegamos a tener 3.900. Sí, yo sé lo que es eso, siendo superintendente, cuando me salían las Itavos y AES Andrés con 300, 125 aquí, se me caía el sistema en un 25% y entonces había que dar interrupciones. Esa es una situación complicada que puede surgir en cualquier momento hasta que nosotros no tengamos, digamos que, suficiente reserva fría. Reserva fría es tener una planta disponible de la capacidad, del tamaño de la más grande del sistema, que pueda, si sale esa, digamos la más grande del sistema es una Catalina, 300 megavatios, 330, si ella sale, haya una en stand-by, que cobra por eso, aunque no esté operando, pero entonces está disponible, y eso es lo que le garantiza la confiabilidad al sistema, y tiene un costo, y alguien tiene que pagarlo, porque aquí nos gusta, o aquí a veces se habla y no se entiende lo que se está diciendo. Para usted tener esa alta confiabilidad de un 98, 99%, alguien tiene que pagarlo, y lo que tiene que pagar, ¿quién? El consumidor, con una tarifa adecuada, que remunere esa planta que va a estar ahí en stand-by, disponible para cuando suceda cualquier percance. Sale otra de 150 megavatios, pues usted la pone en circulación. Eso es reserva fría. Hay otra que se llama reserva rodante, spinning reserve,
Y es que las plantas usted las va operando en un 80% de capacidad, y si el sistema requiere, por la razón que fuera, un corto o lo que fuera, un problema, una avería, lo que sea, demanda rápidamente o aumenta la demanda por la razón que fuese, de manera súbita, el sistema, el motor, la planta, las plantas tienen la capacidad de absorber ese incremento de demanda y aumentar la producción sin ninguna dificultad. Y la regulación del sistema se encarga del voltaje, de la frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, y esa se llama reserva rodante. Tiene un margen adicional para soportar, como cuando usted acelera el carro, da más de lo que estaba dando. Bueno, entonces son problemas que suceden. Estuvo el presidente por allá por Dizao, ahorita comento unos detalles ya particulares con relación a eso. Eso es en el ámbito local. A nivel internacional, les decía el viernes, no quería poner las carretas delante de los bueyes, ¿verdad? Con relación a la reunión de Putin y Donald Trump en Anchorage, Alaska, pero yo tenía mis resquemores y ya yo lo he planteado otras veces aquí. Ojalá y no hubiera sido y no fuese un Múnich 2.0. Cuando digo Múnich, se trata de una reunión que hubo entre los aliados, los países grandes, con apaciguamiento, appeasement, como se llama en inglés, de Hitler. Y eso fue lo que hizo con Neville Chamberlain, el primer ministro inglés, que entendía que no, que se le podía negociar con este fatal. Y ahí eso vino y le dieron más carnes a la boa, y después vino la Segunda Guerra Mundial con la ocupación de Polonia. Pero si lo hubieran enfrentado desde entonces, no resulta eso. Bueno, entonces así mismo está el caso. Para mí que Putin y Trump la van, que Putin lo tiene que come de su mano y lo enreda y lo marea, y Trump, como su ego, lo que quiere es buscar un premio Nobel, porque parece ser que el odio de él es Obama. Le dieron uno a Obama y cómo no me lo van a dar a mí. Yo acabo la guerra de Tailandia con Camboya, yo acabo la guerra, supuestamente, según él, de India y Pakistán, ahora yo acabo la guerra de Armenia y Azerbaiyán, supuestamente, y todo el mundo, nadie quiere pelearse con él, y dicen que sí, lo vamos a proponer. Pero él lo que ha querido desde que llegó es la capitulación de Ucrania. Lo han enfrentado los europeos, se le ha parado en dos patas a Zelensky, como hubo aquella vez en la Casa Blanca. Digo, un momentico, aquí no estamos jugando carta. Tú no tienes carta, no, aquí no estamos jugando carta. Y ahí está Zelensky peleando una guerra asimétrica, explotando las refinerías a los rusos, las fábricas de plásticos para la guerra, de elásticos, de amonio, de nitroglicerina, de pólvora, los hubs ferrocarrileros, las grandes estaciones de bombeo de combustible. En aquella ocasión, hace unos meses atrás, y lo aguantaron, le habían reducido en alrededor de un 15% la refinación de combustible. Ya ahora mismo deben estar por cerca entre 18 y el 20. O sea que las sanciones misilísticas, para llamarlo de una manera, o de los drones de Ucrania, están siendo más efectivas que las que dijo Trump que le iba a poner a Putin si no acordaba un cese al fuego. Ahora ya no dice que no es cese al fuego, sino una paz total. Eso es Putin que lo escribe, ese guión se lo escriben para ganar tiempo, no se va a lograr nada de eso. Ahora quiere que Zelensky no va para la OTAN, que ceda Crimea y que ceda el Donbass completo. Si por él fuera, entrega a Ucrania, importa. ¿Qué le importa a él? Yo le decía el viernes, Trump va a estar, ¿dónde va a estar Trump en 15, 10 años? ¿Dónde va a estar? ¿En dónde? No voy a ponerme a lucubrar ni decir más nada, pero ustedes saben lo que le quiero significar. Él no va a estar, pero Ucrania va a estar, Rusia va a estar, y las consecuencias de eso, de que le dieron un premio Nobel de la Paz, ¿qué Nobel, ni qué 8 cuartos? Una paz real, justa y que garantice y no se premie al que invadió y que ha destruido media Ucrania. No, que pague las consecuencias y que pague por eso, porque si no lo hace, mañana viene y se mete en Letonia, en Lituania, en Rumanía, en Moldavia, perdón, en cualquier otro país de la zona. Pero para eso hay que haber leído la historia, para eso hay que conocer, para eso hay que tener conciencia de sus limitaciones. Y él no la tiene, y por eso Putin, un coronel de la KGB, entrenado en manipular la gente,
en eliminarla cuando no le conviene, lo tiene comiendo de su mano. Ahorita vamos, en la parte internacional, a analizar en profundidad y detalle eso. Entonces, veamos, como les decía, lo que tenemos hoy día, que es lo de los movimientos del presidente Luis Abinader. Miren, hay un movimiento importante que es el que más, tenía más opinantes, usted veía todo el mundo, gente, muchos periodistas y propietarios de programas y de canales, y que cómo van a mover al señor Samuel Pereira del Banco de Reserva de tal logro y tal cosa, y ciertamente ha tenido sus luces, ¿no es verdad? Pero las posiciones no son para que nadie esto no es un emperador ni que nadie compró, ¿verdad? Yo duré un tiempo largo en la superintendencia de electricidad y después pasé a otro sitio y siempre convienen los cambios. Bueno, pero al presidente es que le interesa también cumplir con sus compromisos. Porque el señor Pereira es el financista de la campaña, que yo qué, íntimo del presidente Abinader. Bueno, pero el señor Aguilera, Leonardo, el amigo Leonardo, es el dueño de Cosa del Cibao, la encuestadora, asesor estratégico del presidente y también tiene sus luces y tiene sus merecimientos. Por algo lo nombró en refinería dominicana de petróleo. El Centro Económico del Cibao, que viene trabajando con Luis Abinader, con su padre, y desde siempre, y además fue asesor estratégico de la campaña en el 20, no solamente el encuestador, asesor estratégico, y él y Bengochea una vez en una entrevista daban los detalles y explicaban, ¿verdad? O sea, él también tiene sus méritos, o sea que cuando usted ve esos comentarios, dice, tanta amabilidad me confunde, o sea, eso era el presidente, tiene sus compromisos, como lo tenía contigo, los tiene con él. Hizo un cambio, mandó uno para la refinería y al otro lo mandó para el Banco de Reservas. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema. Entonces, pero usted veía gente opinando de que habían unas campañas tratando de desacreditar a don Leonardo, que había otras campañas tratando de desacreditar al mismo Pereira, que si nepotismo, que tenía a todos sus familiares, pues él duró 5 años ahí. Si lo hizo desde el principio y era cierto. Y no pasó nada. Y sus fiestas y sus cosas, y no pasó nada. El presidente tenía ese compromiso con él. Bueno, se dice que en agosto pasado lo iban a mover y que el hombre no quiso, y como esas relaciones, hubo que dejarlo ahí, le dieron año más, pues ahora entra Aguilera. Yo le deseo éxito en refinería, ojalá y se maneje como Dios manda, como todo está ahí. Recuérdense, yo fui presidente de refinería, yo pasé por ahí, fuimos de los primeros, fue el primer presidente después de la asunción por parte del Estado, después con la Shell, y esa es una empresa meramente técnica, que opera técnicamente, el personal es muy capacitado, entrenado desde la época de la Shell, y esa empresa produce buenos dividendos para el Estado dominicano y garantiza el suministro de los combustibles, es una empresa estratégica. O sea, yo no entiendo por qué Pereira no se va a sentir a gusto. Obviamente él estaba allá en el Parnaso, allá arriba, en el Olimpo, y pasa a una situación ya más de una empresa más de otro nivel. Bueno, de otro nivel. Entonces, a don Leonardo Aguilera lo que le deseamos es que pueda pues mantener esa competitividad del Banco de Reservas y que sea dinámico, creativo. Hay muchos aspectos de mercadeo, de deficiencias internas que mucha gente dice, que las cuentas, que si problemas que se pueden mejorar, siempre es perfectible. Y ya él, con un análisis FODA que haga de las debilidades y viendo los que ya se habían hecho, puede tomar acciones al respecto. Y entonces no hay por qué rasgarse la vestidura, eso está muy bien. Ahí no hay más que opinar con relación a eso. Ahora, habían varias instituciones, óyeme, que venían cancaneando, como se dice en la calle, que no salían de una. Yo sí me alegro de que hayan destituido al señor de INAVIE, ese señor Castro, que era de ahí, de la Asociación de Industria Herrera. Yo mucho pica pica, porque ahí habían personalidades que han merecido el respeto de todo el mundo.
César Nicolás Penson, don Antonio Isaconde, etcétera, etcétera. Entonces lo que me acuerdo así, pero hay otros que lo que andaban era mezclándose. Ahí en el gobierno de Danilo se colaron en el gobierno como 3, que eran de que líderes empresariales, que opinaban mucho. Este era uno de ellos. Aquí lo nombran en el INAVIE, un tipo, pero yo no es que a mí me importa, yo simplemente trato de evaluar a la gente con racionalidad y objetividad. A cada rato le explotaba un lío, que las mochilas andaban vendiéndose por allá por Villamella, que los zapatos, que las licitaciones, que aceptaba unas licitaciones ahí con un paquete de gente que no tenían ni los equipos, ni eran capacitados, y uno decía, pero ¿cuántas son? ¿A las cuántas es? Y el presidente lo mantuvo ahí por muchísimo tiempo, y ahora le explota. ¿Qué le explota? En estos días, los zapatos. Las compras y contrataciones le cancela 25 contratos. Como, no, que no, eso no es nada, de 111, 25, el 25%. Que eso no es nada, que el 40% de los niños van a quedar sin zapatos porque el culpable compra y contrataciones. Que compra y contratación no es santo de mi devoción, y lo dije el viernes, ¿verdad? Y que iba a tener que revisar otro contrato de las mochilas y de las, ¿qué más era? Mochila, y no sé, y del uniforme. No salía de una, y el presidente lo deja ahí. Y un lío, y otro reclamo, y compra y contrataciones, y manda y el tipo con una arrogancia. No, porque yo soy más serio que cualquier funcionario. Digo, tú podrás ser muy serio, pero tienes que demostrarlo. Y tienes que hacer procesos que sean diáfanos, prístinos. ¿O tú eres el único que ha pasado por y ha usado la 340? Entonces ahí está, muy bien quitado. Nombraron al señor Adolfo Pérez León. Nombraron en la ONSA al señor Onésimo González, que es una persona conocida en el área del transporte. Creo que fue ingeniero, mi hermano cuando estudiaba, creo que fue profesor de ellos. Es bueno, una persona que sabe. Y la ONSA, tanto bulto que se hicieron cuando estaba Macarrulla en el Ministerio de la Presidencia, ¿se acuerdan? Que unos corredores especiales, que si la Núñez, ¿cuál era la Núñez? Que si la 27, no me recuerdo ya. Armaron unos corredores especiales, hubo unos pleitos con Antonio Marte, y al final de que iba a ser todo muy bien, íbamos a avanzar, de que la ONSA lo que tiene son, en estos días leí que tenían nada más que 80 vehículos. Y un lío y un desastre armado. Entonces acaban de nombrar a no sé ni cómo se llama el que quitaron, me da trepito, pero esas son cosas que, ¿por qué tienen que pasar? ¿Por qué hay que dar tanta margen para que los servicios se deterioren? Ahí vimos, el presidente va a inaugurar los andenes y los 3 vagones adicionales, obviamente si van a ampliar de 3 a 6, y los andenes eran para 3 el diseño, había que ampliar. Se hizo el trabajo, muy bonito, todo bien, lo aplaudí, lo apoyé. Pero el mismo día sacaba el Listín Diario el deterioro de las estaciones del metro. Y no acaba uno bien de leer la noticia, y en esta semana, el fin de semana, el jueves o el viernes, sale que se están cayendo los plafones y tienen que detener el servicio del metro, aparte de todo el otro desastre. Y aparece aquí en la 27 de febrero que se cae una loseta. Después dice un ingeniero por ahí que se la robaron. Lo que sea, mantenimiento, señores, va a buscar la excusa a todo. Entonces, por eso digo, ¿por qué dar ese margen entonces tan condescendiente con algunos y a veces tan prestos con otros? Es por carita. Debiera ser por eficiencia, presidente, por capacidad, por prestigio, por reputación, no por carita. Por lo general, es más, mire, por lo general, a un funcionario lo que más problemas le dan son los familiares y los amigos. Apréndase eso, presidente. Los familiares y los amigos. No digo que sea, ¿verdad?, ni familia, sino en general, digo, por lo general. Porque el amigo, esa confianza, y uno mismo trata de lo que uno le aceptaría a otro, se lo acepta a ese. Entonces, por eso el presidente Balaguer no tenía no paraba mientes en cuanto a eso. Miren el caso de Senasa.
usted le manda a Senasa a 2 millones de personas, después sale a dar la cara, a justificarlo, no le manda el dinero, obviamente, no, que Senasa no puede quebrar, dice Seara Hatton, dice el señor. O sea, hubo una señora, la primera que había sido administradora, que dijo otras cosas del administrador Jacín, el señor Santiago Jacín, que estaba ahí. Dijo que dejara de viajar, que no se juntaba, lo conocimos aquí, eso ni me recuerdo, pero hizo unas quejas que eran puntuales. No solamente era de la abrumadora cantidad de personas que se le incorporaron, 2 millones de subsidiados, y si no le das el dinero correspondiente, ¿con qué va a pagar Senasa? Porque eso era lógico, entonces no es culpa ni siquiera del administrador en esa parte, sino de usted haber metido a los policías, a los guardias, a cantidad de gente que ni lo necesitaba, que están haciendo unas cosas por ahí en la calle y que dándole Senasa. Si usted cumplió 18 años, lleve que su papá lo lleve con para darle un sin necesitarlo y sin nada. ¿Por qué? Uno paga, yo pago por el contributivo, uno obtiene el suyo y además paga un adicional para tener unas condiciones, pero entonces dándole a quien necesitaba y a quien no. Entonces, obviamente, si no le das el dinero, eso iba a quebrar. Pero salieron a justificarlo, pero también había muchos temas administrativos que en el alud, que significaba meterle 2 millones y no darle los cuartos a tiempo, se quedan por debajo. Pues el presidente sabe que no fue nada más él que metió la pata, ahí están los dos. Pero ahí está, duró mucho tiempo, lo acaban de sustituir. ¿A quién fue que pusieron? Bueno, a una persona aquí, al señor, ¿cómo se llama? Bueno, quitaron al señor Jacín, quitaron al señor Víctor Castro, que era el que estaba en INAVIE, y nombraron otro ahí, que no importa, uno nuevo, perfecto. En el Palacio hubo 2 cambios que son, ¿qué diríamos? Lo que hacen es que pues renuevan, digamos, las personalidades. Homero Figueroa, que tenía ya 4 o 5 años ahí, es sustituido por Félix Reina. Félix Reina es conocidísimo en los sectores noticiosos y de periodismo, ¿verdad? Y con sus programas y sus cosas, una persona muy afable. Y Alberto Caminero, que estaba en el 5 como comentarista. Lo importante de eso es que por lo menos ya sale del 5, que en el 5 parecía Caminero parecía en el 5 que fuera el vocero de la presidencia. Eran pleito y pleito con esta bella dama que está ahí y con el mismo, no, con Percio no, porque Percio se maneja. Pero obviamente ahora él va a asumir la posición que tenía García Archival. Daniel García Archival como director de prensa. Es una buena decisión porque es más efectivo como periodista, digo yo. Entonces, así las cosas, esos cambios son, digamos que rutinarios, son parte de la dinámica. Entonces, en el Congreso también se ratificaron los 2 presidentes, Pacheco y el señor de los Santos, Ricardo de los Santos, se quedan como presidente de las cámaras. Entonces, ahí no hay más secretos, ahí vamos a ver cómo siguen las cosas, pero el presidente con esos cambios, uno entiende que busca darle como que un barniz diferente a su gestión. Está corrigiendo esos entuertos porque no hay una razón para mantener el de Senasa, por más que usted quiera decir, porque habían sus problemas administrativos y justificativos. Senasa, el de INAVIE, por supuesto, en la ONSA, la parte del metro, eso no tiene que ver con el metro. El otro es una pre, qué sé yo, cómo se llama, no importa. Entonces, bueno, eso está bien por el presidente porque da sangre nueva, mueve la coctelera. Aparentemente habrá más cambios, dicen los comentarios, ¿no? La gente opina y dice, no sabemos, pero como quiera que sea, sangre nueva y más en instituciones en donde estaban, no me refiero a refinería, no me refiero al Banco de Reservas, en esas otras instituciones que hemos señalado aquí. Hubo otros cambios de menor envergadura que no tienen trascendencia, que si un viceministro, que un qué sé yo, que aquí, que otra cosa allí. Habrán posiblemente otros cambios, vamos a esperar, pero al final del día es bueno que haya un remozamiento porque las personas se anquilosan en las posiciones.
se apoltronan, ya no tienen nada más que ofrecer, o sea, ya es algo como por inercia, ya no tienen las mismas personas que los rodean ya no aportan nada, porque además, ¿qué va a buscar? ¿Va a sacar de dónde? Va a sacar nada nuevo. Entonces es bueno, esos cambios son buenos, inyectan dinamismo, inyectan novedad y nuevas expectativas. No es malo, no lo veo para nada malo. Pero el presidente necesitaba y necesita también cosas concretas. Pero, por ejemplo, cuando el presidente en estos días dice, y todo el mundo abrió los ojos, que fue que cuando habla del PLD se refiere a las gestiones de Leonel y de Danilo, que fue el PLD, que él podría ir a un debate y que no tendría manera de mostrar las obras que él ha hecho en 5 años, más obras que las que hicieron. Oye, todo el mundo quedó, pero ¿y dónde están? Que no se ven. Si ha habido casos hasta en las redes de programas de esos medio dinámicos que le preguntaban al señor Paliza que nombraran 5 obras importantes o una obra, varias, y el hombre lo que pudo gaguear muchísimo. Entonces, realmente el presidente ahí tuvo una especie de calentura, ¿no? Cuando salió con eso, no digamos que exabrupto, sino una manera política de responder, pero que iba a tener sus consecuencias. Si bien, obviamente, no puede compararse la cantidad de obras, la profusión de obras que se hizo en los gobiernos de Leonel Fernández, ni en lo de Danilo Medina, ni lo de Balaguer, porque la verdad que no. Entonces, ayer le preguntan a Danilo Medina y dice que él no le va a responder al presidente porque si se pone a un debate de la que él ha hecho y la que este ha hecho, tendría que humillarlo. Imagínense usted si se buscan las de Leonel Fernández. Entonces, realmente es lo que yo decía el viernes. Usted tiene un presupuesto, vamos a suponer, en este año usted tiene 1.600 millones de pesos para gastar, el presupuesto de este año total. De ese presupuesto, usted tiene, vamos a suponer, un 10% de gasto de capital, que es muy poco, es pírrico. Esos son 160 mil millones. Con 160 mil millones usted se supone que puede hacer, si usted la divide en 32 provincias, esos 160 mil millones, ya usted sabe cómo le da como de a 20 mil por provincia, para decir un número. Entonces, ¿dónde están? Que esta es una de las cosas que se le ha criticado a esta administración, la predilección, la profusión de gastos corrientes. Veíamos el viernes cómo el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible ponía el ejemplo de la burbuja, que había que explotarla con más austeridad, con austeridad que no la hay. ¿Por qué? Porque, decía él, en el año 2000, el gasto promedio per cápita por habitante en la República Dominicana era de 340, si recuerdo, 346 dólares el gasto, una inversión, y ahora está en 2.330 y pico, o sea, casi 2.000 dólares superior por encima, pero un gasto que se ha financiado con endeudamiento, porque no producimos, no recaudamos los recursos corrientes correspondientes para cubrir esos gastos corrientes, que son los normales, fuera de inversión. No lo estamos recaudando. Entonces, esa es una de las grandes críticas generalizadas, no por... El propio presidente lo reconocía, y eso es lo que ha hecho que la economía se ralentice. Ahorita vamos a conocer de opiniones de economistas locales sobre su impacto y cómo lo hemos visto. Entonces, ahí está, el presidente produce esas declaraciones políticas, Leonel por un lado le responde y dice, bueno, el gobierno, porque usted mismo lo acaba de admitir y lo está reconociendo, y Danilo dice que no va porque tendría que humillarlo, presentando la cantidad de obras que él hizo y las que puede presentar Abinader, según Danilo.
y que como ellos no están en campaña, ni el Abinader es candidato, ni él tampoco es candidato, eso no tiene ninguna importancia de ponerse a eso. Dice que se abandonó el sector eléctrico, que no se siguió con el plan, no indicador, sino plan indicativo, presidente Medina. Pero bien, se entiende la idea. Entonces, así las cosas, esos son temas que generan debates. Pero obviamente la población está ahí, la población sirve, sea usted el jurado, como aquel famoso programa, y evidentemente no es con retórica, ni con decir A, B o C, sino presentando resultados concretos y tangibles. Las obras son simples, o están o no están. O están o no están. Evidentemente hay cosas que no tienen ni siquiera que alardearse porque todo el mundo las acepta, como quien construyó medio país aquí, Balaguer, Leonel Fernández, y Danilo y por su parte, etc. Entonces, ese tema por lo menos, si yo fuera, digamos, el asesor comunicacional, que no lo soy, digamos, en términos estratégicos, al menos, diría, no llevar esos temas a esa discusión política, porque lo que hacen es que entonces salen a relucir aún más, porque provoca la comparación, si tú la estás provocando. Usted hace lo que tiene que hacer y mientras más haga, mejor va a quedar y promociona la suya. Y promociona la suya porque tampoco es un asunto de una competencia. Hay realidades que pueden darse. Hay realidades que pueden darse y son a veces racionales y entendibles. Por ejemplo, en una época de pandemia, tú no me vas a comparar que en ese año yo no hice nada. Claro, en ese año no hizo nadie nada. No puede comparar ese año para compararlo con otro de un año de bonanza de otra gestión. Obviamente eso no es correcto, no es técnicamente e intelectualmente, científicamente comparable, no para nada, en lo absoluto, pero sí ya hay otras cosas. Entonces, ese es simplemente un comentario. Mira lo que provoca que el presidente Medina le responde. Imagínate si le respondiera a Leonel en cuanto a eso, de obras. Entonces, ese no es el tema. Haga la que usted tiene que hacer, recupere todas las promesas que ha hecho y la población lo va a valorar positivamente siempre y cuando esté ahí. Pero no es asunto de que yo hago más, de que yo hice más, porque la gente lo ve, la gente lo sabe, la gente lo conoce. Y hay cosas que usted no ve con la gente, dame un litín, dame un Caribe, hay gente, dame una gilet. La gente no va a pedir que dame una navaja de afeitar. No, hay gente que dice, dame una. Cuando aquí se decía el doctor, todo el mundo sabía que se hablaba de Balaguer, el doctor Balaguer. Aquí había muchísimos doctores y licenciados y abogados y todo, pero doctor nada más había uno. Entonces, aquí hay cosas que son generalmente aceptadas. En cuanto a la construcción de obras de infraestructura, presidente Balaguer, varilla y cemento, Leonel Fernández, los túneles, el desarrollo, ese tipo de cosas. Entonces, no creo que ese sea un buen tema para discusión. A sus asesores se los recomiendo, porque ahí no queda nada bien. Vamos a una pausa, pero esto es Economía y Mercado. Venimos en breve.